toca comentar la quinta parte, que es el tema de la conclusión, y antes de eso el tema de la formación y conclusión. De la formación no me voy a extender, el último capítulo está ahí como muy explícito, pero hay una expresión linda que dice que todo esto de la formación es formarse para despertar a través de la formación la pasión por la misión. Sería como el síntoma. Entonces, uno puede agregar, se habló de formación en cada etapa de la vida, la formación que requiere una educación en el silencio y la escucha de la palabra, la formación, se repitió muchas veces la necesidad de formar al pueblo de Dios y a nosotros en la doctrina social de la Iglesia, la familia con el primer ámbito de formación, etc., ¿no? Pero lo cerraré como una especie de frase que me gustó, diciendo que esta es la clave de la formación, despertar a través de ella la pasión por la misión, ¿no? La pregunta el planteo de la segunda, hablo más de la conclusión. Recuerden, el sentido de la segunda sesión era cómo ser una iglesia sinodal en misión. Eso era lo que habría que supuestamente tendríamos que llegar a responder. Cómo ser una iglesia sinodal en misión. Y el Papa ahí nomás al comienzo interrumpió, entre comillas, y agregó cómo ser una iglesia sinodal en misión y misericordiosa, ¿no? O sea, es un temita en el obsesivo y bueno, ahí lo puso. Por tanto, a partir de ahí cada vez se repetía la pregunta y se agregaba este tema de la misericordia, sobre todo basado, y este es el sentido que da el Papa, en renovar el espíritu del Concilio Vaticano II, que justamente fue un tema central, decía allí la cita de Juan XXIII al comenzar el concilio. En nuestro tiempo la Iglesia prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia quiere mostrarse madre, amable de todo, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Y al cerrar el concilio, Pablo VI va a decir: queremos notar cómo el espíritu del concilio ha sido principalmente la caridad. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, remedios alentadores. En vez de funestos presagios, mensajes de esperanza. Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección: servir al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Bueno, esta parece así como la música de fondo que el Papa quiso agregar en este caso, ¿no? Al hablar de conclusión, yo le voy a hacer una especie de mezclita, me valgo de la conclusión del documento final, del discurso final del Papa en el aula y de la homilía del Papa en la misa de clausura. Todo esto acerca a la conclusión. Interesante porque el símbolo, la escena con que se abrió y se cerró esta segunda sesión del sínodo fue la de un banquete. Se abre con un banquete, se cierra con un banquete. Al inicio del instrumento laboris es a través de Isaías que profetiza: en este monte el Señor de los ejércitos preparará un banquete, un gran mesa de vinos añejos con sabrosas carnes. Es para este mundo que el Señor prepara este banquete. Y es la Iglesia, nos recuerda el Papa en las palabras de despedida, la que es o tiene que ser signo e instrumento de un Dios que ya ha preparado la mesa y está esperando a todos. Vuelve con este temita también, digamos así, entre comillas, obsesivo en el buen sentido de la palabra. Y a través de su espíritu, una expresión linda que usa el Papa, el Señor susurra palabras de amor en el corazón de cada uno, invitándonos a sentarnos a esa mesa, como los invita a los discípulos al amanecer en la orilla del lago, después de una noche ardua e infecunda. Texto que está ahí al final. Sensación que más de una vez nosotros también tuvimos durante el sínodo. La sensación a veces de esto, de ardua e infecunda, ¿no? Como todas las cosas de Dios tienen momentos de desolación y de consuelo, ¿no? ¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? ¿Qué nos pide el Señor para hacerlo? Esta es la cuestión de la música de fondo de esta sesión. Pues podemos decir que a nosotros, a través de su espíritu, algo de frases de estos textos que he dicho, ¿no? No son inventos míos. Podríamos decir que a nosotros, a través de su espíritu, nos concede, nos pide, es muy linda la expresión de nuevo, amplificar este susurro. Hablaba del susurro y
El desafío ahora, es lo que viene a continuación de terminar la segunda sesión, es amplificar este susurro, no callarlo, no obstaculizarlo, que son dos cosas que también se dan en la iglesia. Hay algunos que no lo amplifican, hay algunos que no lo callan, hay algunos que lo obstaculizan o hablan en contra. En Europa, acá también. Es decir, nos pide, ¿qué nos pide? Nos pide abrir puertas, no levantar muros. Nos pide quitarnos las cenizas del desentendimiento y hacer portadores de la llama del Espíritu. Nos pide cercanía, no distancia, fruto de la comodidad o del clericalismo autoritario, que además de autorreferencial y displicente, desaprovecha carismas y capacidades hermosas y fecundísimas de los miembros de la comunidad apostólica, parroquia, escuela, etc. Nos pide que no nos constituyamos en dispensadores de la gracia. Acá no usa la expresión, pero otra vez se dice aduaneros de la gracia, que deciden quién es digno de ese banquete, quién se siente a la mesa y quién queda excluido. Nos pide que no le atemos, otra expresión para que me guste muy fuerte, nos pide que no le atemos las manos al Dios de la misericordia. No se puede servir la mesa y secar las lágrimas con las manos atadas. Nos pide que seamos no una iglesia sentada, sino una iglesia de pie. No podemos quedarnos sentados. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge, que hace suyo el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia que, iluminada por Cristo, lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera, que camina con el Señor por la vía del mundo. O, en la expresión de Tolentino Mendoza, una iglesia que se quita las pantuflas de la comodidad y se calza las sandalias del peregrino. Estaba ahí Tolentino Mendoza, una de las figuras para mi gusto más sabrosas, ¿no? Por lo tanto, fíjense, en forma imperativa, es amplificar el susurro de su amor, es lo que nos espera ahora. Amplificar el susurro de su amor, abrir puertas, no atarles las manos al Dios misericordioso y ponernos de pie. Y volviendo a la imagen del banquete, yo no me puedo olvidar de un par de fotos sacadas con un dron desde arriba del agua Pablo VI el año pasado, entre medio de las dos sesiones. En la primera, y sentados en torno a las mesas los miembros del sínodo, y en la segunda, un mes después, en la Jornada Mundial de los Pobres, en el mismo sitio, en las mismas mesas, una multitud de hombres y mujeres en situación de calle almorzando junto al Papa. Y yo pensaba, de esto se trata. ¿Tiene sentido este sínodo? Si tiene sentido que nos sentemos a reflexionar y a pensar seriamente en esa mesa, si el fruto de ese ejercicio son esas mesas ahora pobladas de los últimos, de los olvidados, de los invisibles, de los Bartimeos, que fue el personaje del final del concilio en la misa, de los salidos a buscar los cruces de los caminos ante la ausencia de los invitados, entre comillas, dignos, de los que jamás se hubiera cruzado por la cabeza estar allí, banqueteando gozosos dignamente y encima junto al Papa, a quienes los sencillos lo disfrutan, mientras muchos de nosotros le andamos venteando su proceder y su palabra a la pesca de escándalos y herejías. Triste, ¿no? No nos reunimos, decía Radcliffe, no nos reunimos en el sínodo para negociar compromisos o golpear a los oponentes. Estamos aquí para aprender unos de otros cuál es el significado de esta extraña palabra amor. Cada uno de nosotros es un discípulo amado que tiene un Dios particular para ver al desconocido en la playa y poder decir, es el Señor. Esto tiene fuerza de profecía. Este es el banquete que nos espera, pero que lo estrenamos aquí y ahora. A este símbolo del banquete, sentarse juntos, mirarnos a la cara, dialogar, crear espacio, hay que darle forma. A estas palabras hay que hacerlas gestos. Este es el desafío de ahora. La decisión sorpresiva del Papa, recién lo comentó, lo paso muy por encima, de darlo por aprobado el texto, ponerlo ya a disposición de todos y publicarlo, sin que sea un documento previo a una exhortación suya, generó una reacción espontánea en todo el aula de inmenso gozo de agradecimiento. Fue un momento muy fuerte, me atrevería a decir un momento de más gozo. Quizás porque fue un testimonio de coherencia con lo que es la sinodalidad. Del reconocimiento del trabajo y la confianza en que lo gestaron todo ese tiempo, arduamente, considerando, dice el Papa, que hay un documento en materia suficiente y concreta para hacer la carne en los diversos continentes y contextos. Y agregó, y esto me parece muy importante, no se le entregó a los miembros sinodales,
sino al santo pueblo de Dios. Y agrega, es obvio, dice el Papa, que no todos se podrán a leerlo. Será sobre todo ustedes, junto con tantos otros, los que hagan accesible su contenido en las iglesias locales. Y nos revolvió de la. Por tanto, el signo de la fecundidad del sínodo, de que valió la pena tanto esfuerzo, será la accesibilidad, hacerlo accesible al pueblo de Dios, y la concreción en gestos del espíritu del sinodal. O sea, dos desafíos que Francisco nos tiró a quienes lo vivimos. En esto que llamamos etapa de implementación. Hará falta una escucha abierta y vulnerable que permita que el espíritu nos mueva y nos cambie, exigencia de conversión, nos haga elegir a través del discernimiento y nos llegue a concretar. Salto un poquito, osadía de salir a las calles, salir de nuestros lugares de confort. Cuando uno de los obispos, le dice, a ver, señores obispos, se refiere a nosotros, ¿cuándo fue la última vez que salimos a la calle? Le dice, no, un silencio, lo vaso. Queridos obispos, ¿cuándo fue la última vez que vos saliste a la calle? Le dice, acá, descanso, dijo el otro, la plaza en el centro. Espadaro decía, estar en lugares con viento, tormentosos y no en puertos seguros. Dios sigue hablando a través de los acontecimientos. Bartimeo, figura de la misa de clausura, oyendo al Señor que pasa, se deja despertar y comienza a clamar. Y lo hace, sigue el Papa, recogiendo en el suyo el grito de todas las mujeres y de todos los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños esclavizados en tantas partes del mundo a causa del trabajo. El grito de una voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, quizás, dice el Papa, algunos se escandalicen, una iglesia que se ensucia las manos para servir al Señor. Algunos de esos gritos que salieron ahí sobre todo en la línea de los que iban hablando libremente, ¿no? Jóvenes, que pueden ser muchos, pero remarco algunos. Jóvenes, uno de ellos, aquella polaquita de 19 años que el año pasado con toda aquella experiencia terrible de su hermana más chiquita, que por ser maltratada primero por su padre, porque le expresó su realidad de ser homosexual, y después el cura lo terminó de trucidar, y decía ella, a la semana siguiente mi hermana se suicidó. Fue el silencio más grande que hubo en el sínodo en los 2 años. Pero decía esta chica y otros más jóvenes también, no dejen de lado los jóvenes que pedía la iglesia, ¿no? Queremos caminar con ustedes. Una expresión muy fuerte para el gusto. Queremos caminar con ustedes. Son el fruto, los jóvenes son el fruto de la iglesia, pero ese futuro es jóvenes, discapacitados. Estaba el jefe de la pastoral de discapacidad de toda España, un gran tipo, además fuerte y muy nos recordaba, hay 1.300 millones de discapacitados en el mundo. ¿Qué hace la iglesia con esto? Decía, ¿no? Y además agregaba, en los últimos años este número se ha multiplicado inmensamente por los imputados, por los amputados en las guerras, ¿no? Educación, ahí entre Tolentino y Mendoza, la iglesia tiene 300.000 colegios y tiene 2.000 universidades, ¿no? Dicen, millones de jóvenes, ¿qué hacemos en ese mundo? ¿No? ¿Qué hacemos en ese mundo? Parroquias, una inglesa que estaba allí, no católica, no de la nuestra, decía que la parroquia, una expresión de ella, no es ese lugar para mi hijo autista y para mi familia. El grito de las víctimas de la guerra y positiva, un obispo sirio, gracias querida iglesia, gracias Cáritas, porque gracias a ustedes en la guerra nuestra, muchos murieron en la guerra, pero ninguno murió de hambre ni de sed gracias a la iglesia. ¿Está? Ahí se gastaron los vasos. Y el clamor de la naturaleza, el obispo de Nepal. En Nepal de 30 años se ha perdido una tercera parte de los glaciares, provocando inundaciones que afectan principalmente a los más pobres.
se socava la tierra y provoca migraciones masivas. Hace falta la conversión ecológica. Termina el texto volviendo a la mirada de María, que recién lo comentó así los ateos, a la que se le puede sumar el título de odigitria, que significa la que indica y guía el camino. Y finalmente el sentido del Espíritu Santo, que es el gran protagonista del sínodo y de la Iglesia, ¿no? Esto, dejarse guiar por el Espíritu Santo, y se decía dejarse sorprender por el Espíritu Santo. Porque en algunos momentos incluso el sínodo me parecía que está todo medio dormido. Algunos decían, dejémonos de golpe, nos sorprenden en algún momento, ahora o después, y digamos, se da este Pentecostés que necesitamos. Y entonces él lo agregó a aquel laico que les comenté el año pasado, Lucas, que tiene su barca y que su misión es no esperar que lleguen los africanos con su barcaza, digamos así, del exilio, buscando la vida, sino que ellos salen hacia ellos a buscarlo, y se prioriza en esa búsqueda los niños y las mujeres que caen de la barcaza. Y él decía el año pasado, cuando levanté el primer niñito muerto de frío y lo abracé, supe que allí, sentí que allí estaba el Señor, y eso me hizo volver a la iglesia. Y esta vez, de nuevo, así diría yo genialmente, hablando del Espíritu Santo que conduce, que es el que nos tiene que sorprender, dice, hace unos meses nos avisaron de una barcaza que venía, salimos en la nuestra a buscarlo, no logramos encontrarlo por ningún lado, nos empezamos a desesperar donde estaba, hasta que de golpe en ese ir hacia allá sin saber hacia dónde, se nos puso al lado de delante, dice, no sé si es cardumen o bandada de delfines, que los seguimos, y los delfines nos llevaron hasta la barca, y ese día salvamos 48 personas. Querido obispo, agregó, a veces, no siempre el Espíritu Santo se representa bajo forma de una paloma.